Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. Siempre he querido decir la expresión he venido a hablar de mi libro. Y la ocasión ha llegado, pues se publica La fe, la ética y los valores en los superhéroes, editado por PPC, donde me comprometo a hacerte sonreír, a entretenerte y, si te animas, a ayudarte en la educación de tus hijos. Esta es una recomendación de Víctor Alvarado para todos sus radioyentes. ¿Quién le iba a decir al compositor de la serie Misión Imposible, Lalo Schifrin, que años más tarde, la última estrella viva de Hollywood iba a convertir esa producción televisiva en una de las sagas más grandes y rentables de todo el universo cinematográfico? No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. ¿Y quién no se acuerda de su habitual arranque? Si usted o cualquier miembro de su equipo de la FMI es capturado, el secretario negará todo conocimiento de sus acciones. Ethan, buena suerte. Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Si hacemos un recorrido por alguna de las entregas, todo el mundo recuerda la primera de ellas como una de las grandes fantasmadas de la historia. La segunda fue dirigida por John Woo y, al estar ambientada en España, el equipo de producción mezcló la Semana Santa con las fallas valencianas, con lo que imagínense el resultado. Sin embargo, todos los aficionados coinciden en señalar a la cuarta entrega, Protocolo Fantasma, como la mejor por la espectacularidad de la escena de los edificios o por lo bien que estaba la trama de intriga. La dirección de Misión Imposible Sentencia Final ha correspondido a Christopher McQuarrie, la mano derecha de un Tom Cruise que se estuvo planteando seriamente su vocación religiosa en su juventud hasta que optó por la vocación artística en el séptimo arte. El caso es que esta proyección es la segunda parte de la titulada Sentencia Mortal, en lo que parece ser el broche final de una exitosa y taquillera saga negociada por Tom Cruise para ser vista en salas y favoreciendo el retraso de su entrega en plataformas digitales. Algo que agradecemos los que nos gusta ver el cine en pantalla grande. Además, este actor se dirige al público para agradecer su presencia en salas. En esta ocasión, nuestro querido Ethan se enfrenta, nada más y nada menos, que a la inteligencia artificial. Las tramas de intriga son bastante intensas, yo diría demasiado densas, y están muy bien desarrolladas. Las dos escenas de acción más potentes son la claustrofóbica del submarino, y la mejor de todas ellas, que es la que tiene que ver con el pilotaje de 2 avionetas. Por otra parte, esta cinta hasta cierto punto da la batalla cultural desde un punto de vista cristiano, como lo demuestran una cruz con aire ortodoxo como llave de todo, la isla de San Mateo o la medalla de San Cristóbal, patrón de los conductores, puesto que a Tom Cruise le gusta la velocidad. Y en ocasiones hace muchas escenas sin dobles, llegando a aprender a pilotar un caza como demostró en Top Gun 2. Esta es la historia de un hombre que da la vida por sus amigos y que encuentra en Benji y sus colaboradores una especie de ángeles de la guarda que comprenden que el ser humano tiene sus limitaciones, humanizando al héroe. Ethan no quiere que sus amigos asuman los mismos riesgos que él. La relación de amistad entre él y uno de sus compañeros está abierta a la trascendencia y hace referencia a la otra vida. Por cierto, esta producción presenta una metáfora sobre el significado de ser luz para los demás. La idea del prisma de cristal parece sacada del tándem creativo formado por Ed Brubaker y Steve Epstein, que contaron en Capitán América Fuera del Tiempo una historia similar. De hecho, las tramas de aventuras del líder más antiguo de Marvel guardan ciertos paralelismos con las de Misión Imposible.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana donde ya el calor aprieta y la corrupción nos ahoga, nosotros dejamos a un lado la política para hablar de los estrenos de esta semana, empezando por La trama fenicia de Wes Anderson. También se estrena Las Cuatro Fantásticas, una historia alocada protagonizada por Susan Sarandon, donde nos podemos encontrar también al Jockey, y una película de terror, Blindado, protagonizada por nada más y nada menos que Anthony Hopkins. En Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de una película que nos ha encantado, Misión Imposible, Sentencia Final. Y, por supuesto, en esta ocasión no pueden perderse una entrevista de cine muy entretenida, muy divertida, muy interesante con Pau Gómez, un experto, por ejemplo, en el cine de Steven Spielberg. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque van a pasar miedo, mucho miedo con Blindado. Sobre todo teniendo en cuenta que está protagonizada por Anthony Hopkins, un actor que lo mismo hace un buen drama que una buena comedia, pero que todo el mundo lo recordamos por su papel en El silencio de los corderos, interpretando a Aníbal Lecter, que tanto miedo nos dio. Pues bien, si cuando se acerquen al tráiler ven a Anthony Hopkins, no lo van a encontrar porque aparece en voz en off. Pero al encerrar a un chaval en un coche blindado, la cosa cambia y Anthony Hopkins vuelve a dar miedo, mucho miedo en esta historia bastante inquietante y sobre todo claustrofóbica. Quien tenga claustrofobia, sobre todo a los ascensores o a los coches, pues yo creo que no debe meterse a ver esta producción de Sam Raimi, recordado por el universo de Spider-Man. Tenemos las declaraciones de David Yaroweski, que es el director de esta historia, que nos vende la moto de la película del siguiente modo: trabajar con Bill y Anthony ha sido una experiencia única en la vida. Son dos de los mejores actores vivos. Cada uno de ellos ha dado vida a alguno de los villanos más emblemáticos de todos los tiempos. Ahora se enfrentan en una batalla de ingenio, una lucha a muerte, junto los dos. Son eléctricos. Bueno, pues por si quieren saber algo más del otro protagonista, pues hay que decir que es el actor Bill Skarsgård, recordado por las dos participaciones en la última versión de It, la de 2017 y la de 2019, y también lo recordamos por haber participado en Nosferatu de Robert Eggers, donde interpretaba al terrorífico Conde Orlok. El caso es que en esta ocasión hace de bueno y pasa de villano a convertirse en víctima. Si se atreven a pasar un rato entretenido, pues acérquense a esta cinta de miedo, Blindado. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Si hay un cine surrealista, ese es desde luego el de Wes Anderson, cuyos actores, todos famosos, se pelean por participar en sus películas.
La verdad es que cuesta trabajo entenderlo, pero yo creo que al ser tan peculiares los registros a los que tienen que acceder, se lo pasan pipa entre ellos y por eso van a participar en las películas de Wes Anderson, porque hay cintas de Wes Anderson que son bastante buenas, pero otras son realmente insoportables. De todas formas, si quieren saber cómo es el cine de Wes Anderson, les invitamos a que entren en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad y busquen la figura de Wes Anderson, porque tenemos una entrevista con Rubén de la Prida que sí lo conoce en profundidad y nos va a ayudar a entender mejor la forma que tiene tan peculiar este señor de ver el cine. Tenemos las declaraciones de este señor de Wes Anderson sobre su película. Siento que cuando termino una película siempre tengo alguna otra por delante. La trama fenicia, la película en cuestión, la película de la que le vamos a hablar, solo tenía una imagen de un personaje que avanza sin que nadie lo detenga, ni nadie pueda matarle, y pensé en Benicio. Luego mi mujer me dijo que su padre quería reunirse conmigo. Asustado porque el hombre daba un poco de miedo, Anderson accedió a la petición del empresario libanés. Quería que le prometiera que me haría cargo de su empresa si algún día le pasaba algo. Entonces empezó a sacar cajas de zapatos con todas sus inversiones y contratos dentro. Y me dijo: no creo que puedas entenderlo nunca, pero quiero que te hagas cargo. Y es que el reparto es potentísimo. Acuérdense que en esta producción, por ejemplo, aparece nada más y nada menos que la figura de Benicio del Toro, un clásico de este tipo de historias. Pero también nos encontramos en este reparto actores muy muy conocidos, como van a poder ver ahora si el ratón me deja acceder a ellos, porque así de memoria cuesta trabajo cuando hay tantos actores que se dan tortas por participar en esta historia. Y es que el reparto es potentísimo. Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Rupert Friend, Bill Murray, Jeffrey Wright. Y es que, por ejemplo, Bill Murray es un clásico de las producciones de este señor, y es que desde luego por su surrealismo pues da también la talla. El guión ha correspondido a Wes Anderson y Roman Coppola, que supongo que por el apellido tendrá mucho que ver con los Coppola de toda la vida, aunque tampoco puedo dar fe de ello en esta ocasión, sino simplemente una intuición. Porque hasta Nicolas Cage, un sobrino de Francis Ford Coppola, pues está enchufado en el cine, demostrando nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Y por si os animáis a ver esta producción, pues el argumento es bastante sencillo, como habréis podido imaginar. Es la historia de una familia y un negocio familiar, tal y como ha explicado el citado Anderson en esta pequeña entrevista de la que nos hemos hecho eco. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @Cine y Libertad. Antes, cada 2x3 nos encontrábamos con una película argentina que llegaba aquí a la cartelera española. Acuérdense, por ejemplo, del Padre de la novia, o de No soy yo, soy vos, que estaban bastante bien, o Tiempo de valientes. Todas esas historias pues tenían un nivel extraordinario. En esta ocasión nos llega una cinta argentina dirigida por Luis Ortega, que cuenta en esta ocasión con actores
españoles y argentinos de una buena calidad. Acuérdense, por ejemplo, de Úrsula Corberó, recordada fundamentalmente por La Casa de Papel, esa serie que ha batido récords en todo el mundo. También le acompaña Nahuel Pérez Vizcayar, un actor argentino. Esta es la historia, Jockey, de Remo Manfredini, que es una leyenda de las carreras de caballos, pero su conducta excéntrica y autodestructiva comienza a eclipsar su talento. Abril, jinete y pareja de Remo, espera un hijo suyo y debe decidir entre continuar con su embarazo o seguir corriendo. Ambos trabajan para Sirena, un empresario obsesionado con el jockey. Un día Remo sufre un accidente y desaparece del hospital sin dejar rastro. Sirena le está buscando y Abril tendrá que encontrarle antes de que sea demasiado tarde. La verdad es que este argumento es horrorosamente entendible. Esta sinopsis te hace pensar que estás loco y que lo que estás diciendo no tiene sentido. Y desde luego coincide con esta crítica, porque en esta ocasión no nos vamos a fijar tanto en la película como en la crítica que han escrito en la página web de Cine 21 con bastante sentido del humor. Y dice lo siguiente: delirante y sensualona película argentina dirigida por Luis Ortega, en el que el argumento viene a ser lo de menos. Es casi una excusa para jugar doblemente a la confusión de los géneros. Imposible definir si esto es un drama, una comedia o un experimento loco. Y en fin, los personajes se sienten atraídos por otros de distinto o mismo sexo. Travestidos o no, el tono lacónico y la paleta de colores primarios apagados evoca al cine de Aki Kaurismäki, aunque también cabe encontrar influencias al cine de Jacques Tati o de Jean-Pierre Jeunet en su minimalismo juguetón. Pero lo mejor viene ahora. Quizá haya espectadores que sepan valorarla, pero yo no le encuentro la gracia. Falta equilibrio, lirismo, falta algo. En el fondo parece un ejercicio de modernez, algo irritante con intenciones de epatar en un mundo en que nadie se pata ya de nada. Finalmente terminamos con una película para los seguidores de Susan Sarandon, que participa en una película protagonizada por ella misma, a la que acompañan Bette Midler, Megan Mullally y Sherry Lee, en una cinta de Jocelyn Moorhouse titulada Las Cuatro Fantásticas, 4 amigas, una boda y mucho equipaje. Se trata de una producción así un tanto frívola en la que esta actriz pues se lleva todo el protagonismo y en la que se cuenta la historia de unas amigas de toda la vida que viajan a Key West, Florida, para ser damas de honor en una boda sorpresa de su mejor amiga en la universidad, Marilyn. En el transcurso de un viaje escandaloso, las hermandades se reavivan, el pasado resurge y hay suficientes chispas, picardía y romance para cambiar todas sus vidas de manera inesperada. Storyboard. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
¿Quién no es sin una sombra más entre las tinieblas que cubren la ciudad que tanto ama? Cada vez que llega un cómic de Frank Miller a mi casa es como una minifiesta, porque sus historias parecen creíbles. Tienen un aroma a cine negro donde el talento como escritor no desentona y es perfectamente compatible en una historia de un personaje como Daredevil, que siempre tiene un matiz oscuro que tanto encaja en un guionista cuyos primeros trabajos tenían que ver con sus adaptaciones de los clásicos de la literatura americana como Dashiell Hammett, Raymond Chandler o Mike Spillane. El caso es que tengo en mis manos el tercer tomo de Daredevil, El hombre sin miedo de Frank Miller y Klaus Jansson, sobre el Diablo Escarlata, en un periodo muy cercano a su obra maestra, la obra que cambió el concepto de novela gráfica Daredevil Born Again, tanto en Marvel como en DC, con su célebre El regreso del Caballero Oscuro. Este ejemplar recoge varias historias, una de falso culpable a lo Alfred Hitchcock, acuérdense de esa historia de Henry Fonda, en una historia en este caso de un asesino de mujeres. Tampoco puede faltar el what if de qué hubiera pasado si Bullseye no hubiese matado a Elektra, donde no puede faltar el colofón a esta historia de superhéroes que la pone un personaje misterioso que se acerca a un Daredevil destrozado llorando en la tumba de Elektra, en el que aparece ese personaje misterioso que de alguna manera nos habla de que un gran dolor te puede hacer crecer como persona en el citado What If. Y empieza así: no sufras por lo que he contado. Es cierto, en algún lugar, una mujer llamada Elektra sigue viva y que un hombre llamado Matthew Murdock está feliz. Pero yo hablo de probabilidades, no de fantasías. Los demonios que perseguían a Elektra tal vez resurjan y acaben con la dicha de ambos. Y aunque ahora, en esta realidad, lloras su muerte, al menos esta ciudad a la que tanto amas no ha perdido a su campeón. Aquellos a los que quieres no han perdido a ese hombre que para ellos es un ancla que les permite enfrentarse a este universo incierto. Ese es tu destino, Matthew Murdock. Vívelo. Por otra parte, este ejemplar recoge La última mano, en la que se habla de la muerte de la querida Elektra a mano del citado Bullseye. Y es que este autor nos ofrece solo héroes de categoría, sino villanos de gran entidad con este tipo de comentarios. Aquí vemos el pensamiento del villano. La prisión no pudo detenerme, como tampoco podrá hacerlo la prisión en que has convertido mi cuerpo, dice Bullseye. Tengo la columna destrozada. Soy incapaz de sentir los brazos ni las piernas. Ni siquiera puedo hablar, pero puedo guiar. No importa cuántos meses o años me lleve. Sé que voy a curarme y entonces volveré a ir a por ti. Otro de los cómics interesantes de este integral bastante potente es el titulado Ensartado, en la que se ve el afán por encontrar la verdad de Ben Urich, maestro de periodistas, y en la que se ve su lealtad a un amigo como el Diablo Escarlata por ser un faro de luz y esperanza en el barrio de la cocina del infierno, como se puede ver en esta aguda reflexión. Sé que de vez en cuando sacaré un artículo sobre Matt Murdock de mis archivos y pensaré en el Pulitzer, pero jamás voy a desvelar su identidad. Para mí es muy importante saber que en esta ciudad donde el crimen y la corrupción campan a sus anchas como cucarachas sobre la basura, hay alguien como Daredevil dispuesto a combatirlos. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha vivido miles de aventuras y siempre lleva en su mochila de explorador el látigo de Indiana Jones, el anillo de Frodo y por supuesto el mapa de Willy el Tuerto. Responde al nombre de Gómez, Pau Gómez, y es el autor de un libro de título larguísimo, de Ediciones Cúpula. Un buen año, las películas imprescindibles para pasar los 365 días más apasionantes de tu vida. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? La primera sorpresa del libro es que el prólogo lo ha escrito nada más y nada menos que Viggo Mortensen, recordado por A la Triste y por Aragorn del Señor de los Anillos. ¿Cómo conseguiste que te escribiera este prólogo? Bueno, la verdad es que fue una tarea bastante compleja. Yo quería ya que yo soy el único que habla en el libro, que hubiera un prólogo de alguien que estuviera implicado en las películas de las que yo hablo, ¿no? Yo ofrezco una perspectiva de espectador y la verdad es que quería alguien que formara parte de esas películas. Entonces me llamó la atención la figura de Viggo, porque Viggo aparecía en 5 películas de las que yo hablaba, y me parece un tío muy interesante. Yo lo entrevisté hace muchos años en Madrid. Sabéis que él habla perfectamente castellano, sí, porque se crió en Buenos Aires, y dije, bueno, sería una fantástica opción, porque además las películas de Viggo que yo había seleccionado pertenecían a épocas muy diferentes y todas, de alguna manera, me habían marcado mucho como espectador. Y bueno, a través de una amiga común, Patricia Echevarría, pues contacté con él, y la verdad es que ahí fue ya muy sencillo, porque Viggo es un tipo tremendamente humilde, muy amable, y cuando habla de cine es imparable. O sea, es un tío que sabe muchísimo de cine. Y bueno, la verdad es que para mí pues ha sido un lujo, ya te puedes imaginar. Sí, yo he tenido la sensación de que al leer el prólogo estaba hablando de una persona que sabía de cine, no que era actor y hace películas, sino que conoce el cine en profundidad. Correcto, sí, porque además Viggo ahí hizo una cosa que a mí me gustó mucho, ¿no? Que habla como actor, pero habla como espectador. A mí me encantó la parte del prólogo en la que Viggo habla de las películas que empezó a ver en el cine con su madre, y de las películas que poco a poco le fueron contagiando la pasión por el cine. Y creo, la verdad es que el prólogo, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero creo que el prólogo es una visión maravillosa a todo el conjunto del libro. Sí. Y también es una alegría encontrarse con un actor de esa categoría, de ese nivel, y que sea cercano. Porque yo algunas veces he tenido experiencia en algunos festivales y no todos los actores son simpáticos. Por ejemplo, Paz Padilla fue súper amable, de esa sí voy a hablar. A lo mejor no nos gustaba en el Sálvame, pero como persona en el trato 1 a 1, me encantaba esa mujer. Bueno, yo que he tenido la suerte de conocer a muchos, te diría que el 90% son de un trato muy fácil. Y además Viggo se da la circunstancia de que no es que sea una estrella del cine español, es que es una estrella absolutamente internacional. Eso es, sí. Y sorprende, ¿no? Como un tipo que ha estado 3 veces nominado al Oscar, que ha trabajado con los mejores directores, con los mejores actores, puede tener los pies en la tierra de esa manera tan firme y conservar preservar toda su humanidad, ¿no? Él no tiene ninguna ínfula de grandeza, es muy cercano, como te comentaba. Es que para mí lo que ha hecho es un regalo. Sí. Lo que tiene es como, por decirlo de alguna manera, algo de sus personajes, por ejemplo, de la nobleza de corazón de Aragorn, o de A la Triste, siempre dispuesto ahí a defender los valores en esa época, pues, de los tercios españoles. O sea, como una sensación de intriga, a pesar de la oscuridad en algún momento del personaje, pero es verdad que lo que estás contando coincide con algunos de los personajes que la ha interpretado. Sí, bueno, también ha hecho todo lo contrario, no te creas. Bueno, pues yo ahora mismo, es que la imagen que tengo ahora mismo, a mí me preguntan Viggo Mortensen y solo me acuerdo de esas 2 películas, de estas de decirte a bote pronto, siempre me acuerdo de esas. Otras que no me pasan por la cabeza. Aquí lo conocimos todos por Aragorn, pero el tipo funciona igual como sicario, como psicópata, como padre trastornado. O sea, que la verdad es que es un actor muy polifacético. Bueno, y si yo te digo que el 90% de las películas que he visto coinciden con las que tú tienes en el libro, ¿qué querrá decir? ¿O que tengo un programa de radio de cine, o que tengo buen gusto también eligiendo películas? Primero, que has visto mucho cine, lo cual es muy bueno, y segundo, que evidentemente tienes buen gusto. No que tengas buen gusto. A ver, yo siempre digo, este libro siempre habrá alguien que eche de menos algunas películas y que otras películas le sobren. Es imposible que una persona
en todo el mundo, si le hubieran dado a elegir 365 películas, hubiera elegido exactamente las mismas que yo. Sí. Es absolutamente imposible, nunca hubiera pasado. Pero los que, a lo mejor como en tu caso, están muy cerca, ¿no?, de mi sensibilidad o de mis gustos como espectador, no somos ni mejores ni peores, sino que a lo mejor tenemos o hemos crecido con las mismas películas, o tenemos un gusto similar, o disfrutamos el cine de una manera parecida. Pero sí que quiero, o sea, yo siempre digo que mi selección de películas no es ni mejor que la de, ni mejor ni peor que la de nadie, simplemente es la mía. Y como a mí sí que, bueno, tuve la ocasión y se me dio la ocasión de hacer este libro, sí que lo quiero compartir para quien se pueda ver reflejado, quien pueda verse orientado o aprender con el libro. Y bueno, yo creo que para cada persona el libro es una experiencia diferente. Por eso está gustando tanto. Sí. Entre las claves del cine de Spielberg encontramos, por ejemplo, la importancia de la luz, su habilidad para darle un toque muy especial a las historias, que tiene también una especie de toque clásico personal, también vinculado al cine clásico, y también, por supuesto, el tema de las separaciones, como se puede ver en su autobiografía de los Fabelman. ¿Qué descubriste cuando preparabas tu tesis doctoral de Spielberg? Porque sabemos que eres un experto en el tema. Bueno, Spielberg, ya podéis imaginar, es el director que más películas tiene en el libro. Y llegó un momento en el que tuve que parar porque hubiera puesto 20. Claro. Pero hay 11 películas de Spielberg entre estas 365. ¿Por qué? Sí, a ver, es mi director favorito, por supuesto. Pero hay una conexión emocional muy grande con sus historias, porque yo me aficioné al cine con las películas dirigidas y producidas por Steven Spielberg en los años 80 y le debo mucho como espectador. Y para mí cada película suya es una obra de arte, y yo disfruté mucho esa tesis doctoral porque para mí fue una manera de reivindicar a Spielberg como lo que es, un artista, un autor, que desgraciadamente hablamos de un cineasta legendario que todavía muchos relacionan con los efectos especiales, con el cine espectáculo, con los grandes éxitos de taquilla. Sí. No, Spielberg es eso, pero hay muchísimo más en torno a eso. Y como bien dices, Spielberg fue un niño que vivió de manera muy traumática el divorcio de sus padres, y que luego todo eso lo traspasó a sus películas y a sus personajes de una manera tan evidente, tan clara, tan nítida, que por supuesto estamos hablando de un tipo que ante todo habla de su vida. Sí. Y a mí eso me pareció fascinante, me encantó, y la verdad es que la tesis fue uno de los momentos más satisfactorios de toda mi carrera, sin duda. Bueno, desde luego sería traumático descubrir que tu madre se va con otra persona a través de una de tus grabaciones, como sale la película, que no sé si será exactamente así, pero vamos, si lo descubrió de esa manera, tiene que ser desde luego muy impactante. No fue así, él sospechaba. Sí. Sospechaba, pero él idealizaba tanto a su madre, y además era un niño, que unido a esa inocencia jamás podía pensar que su madre tenía una aventura con el mejor amigo de su padre. Pero él estaba tan unido a su madre que cuando su padre descubrió ese affair, prefirió cargar con la culpa frente a los hijos que decirles realmente lo que había sucedido. Sí. Y Spielberg odió a su padre durante muchos años porque pensaba que se había marchado y que les había abandonado sin ninguna razón. Y no fue hasta 30 años después cuando descubrió realmente el motivo de la separación y por qué él se fue sin hacer ruido. Y volvieron a reencontrarse. O sea, es que es una historia que realmente merecía una película. Es fascinante. Como sí. Luego, en el libro me ha encantado encontrar a mi musical favorito, que es Cantando bajo la lluvia, y a otro musical moderno que siempre me ha llamado muchísimo la atención, Bohemian Rhapsody, aunque ya había escuchado otro bastante interesante y había visto Como amanece en Edimburgo. ¿Por qué has elegido estos dos musicales y qué curiosidades nos puedes contar de ellos? Aquí sí te pedimos un spoiler. Bueno, como tú dices, representa muy bien el espíritu clásico del género. En el caso de Cantando bajo la lluvia, es que es una película que necesita muy poca presentación. Es un musical luminoso, colorido, alegre,
rotundo, muy sonoro, porque precisamente habla de la transición del cine sonoro, del cine mudo al cine sonoro. Y es una película que es que no pasa de moda, que es que nos sigue fascinando. Ya han pasado más de 70 años, y sigue tan fresca como siempre. Y alguna curiosidad de Cantando bajo la lluvia que yo descubría para el libro, bueno, pues que Gene Kelly rodó la famosa escena Bajo la lluvia con 40 grados de fiebre. Sí, es verdad, sí. Y insistió en grabarla y madre mía, menos mal que estaba enfermo, porque si no llega a estar enfermo lo que hace es absolutamente ya prodigioso, porque ya lo que consiguió es histórico. Y luego en el caso de Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, yo siempre fui muy fan de Queen y la verdad es que la película me gustó mucho. Yo al principio con Rami Malek tenía muchas dudas porque no me recordaba en absoluto a Freddie Mercury, pero cuando vi su caracterización quedé muy impactado. O sea, es la demostración de cómo un tipo puede ser un gran actor convirtiéndose en alguien insospechado o que en principio jamás imaginarías interpretándole, ¿no? Y bueno, es una película que rinde legado a Freddie Mercury, pero que además tiene una música muy contagiosa y bueno, creo que es una gozada de película, es una de los mejores biopics que se han hecho en muchos años. Sí, la verdad es que ver a ese actor que es camaleónico es impresionante. Yo estoy casi seguro que a mí me ponen a Freddie Mercury cantando y a este chaval en una escena parecida y yo no sé distinguirlo, pero además te lo digo de verdad, es que no sabría distinguirlo. Sí. Hay un vídeo en YouTube en el que comparan el concierto del Live Aid del 85, el original, con el que aparece en la película y lo ves a Freddie Mercury y a Rami Malek interpretando la misma nota y la misma canción y es absolutamente increíble. O sea, no os perdáis ese vídeo. Rami Malek es que me llama mucho la atención porque hizo ahora una película sobre espionaje, El Amateur, que es que haciendo de espía pardillo, pero muy inteligente, una pasada es la interpretación que tiene, porque no te imaginas nunca que esa persona puede hacer de ese personaje. Bueno, ahí está, como te decía, donde se define la grandeza de un actor, ¿no? Rami Malek es un tipo con unos rasgos muy particulares, no es un galán, no es un actor muy alto, no se parece a ningún famoso, pero el tipo al final te lo acabas creyendo en cualquier registro, ¿no? Y eso es todo mérito suyo, por supuesto. Bueno, por este doblete que has elegido te vamos a poner la condecoración del programa, porque elegir una película de Frank Darabont y volver a repetir y que las dos sean buenas y que las dos estén escritas por Stephen King, que según Luis Alberto de Cuenca, que es un experto en literatura, cosa que yo apoyo y doy fe, porque todo lo que me he leído de Stephen King me parece muy, muy, muy bien escrito y se merecería desde luego el premio Nobel, como dice Luis Alberto de Cuenca. Pero es que estas dos películas basadas en un guión de Stephen King es que son impresionantes lo buenas que son las dos, ¿eh? Las dos, sí, tanto Cadena Perpetua como La Milla Verde, ¿eh? Sí, además dirigidas las dos por Frank Darabont. Y bueno, es que son dos películas carcelarias las dos, muy alejadas del concepto de terrorífico con el que solemos relacionar a Stephen King, aunque La Milla Verde tiene un componente fantástico muy importante, y sobre todo que son dos historias humanas absolutamente maravillosas, ¿no? Historias de amistad, historias de valores. A mí Cadena Perpetua me sigue pareciendo una de las mejores películas de la historia del cine, así de claro te lo digo. Y luego La Milla Verde es una película profundamente poética, por no decir que es una de las mejores interpretaciones de Tom Hanks, aunque normalmente no están en los listados de Tom Hanks, pero es que Tom Hanks está absolutamente increíble en esa película. Y fíjate si le gustó a Stephen King Cadena Perpetua, que cuando la vio le devolvió a Frank Darabont el cheque por los derechos de autor y le juntó una nota que decía: toma, por si algún día tienes que pagar la fianza. Y a partir de ahí se hicieron muy amigos Frank Darabont y Stephen King, y eso fue lo que propició que años después hicieran La Milla Verde.
Sí, además que de Stephen King, para mí que han salido por lo menos 5 peliculones. Cuenta conmigo también podría ser otra de ellas, la nueva versión que se hizo de It, la primera, y Misery como película de intriga, por lo menos el 8 o el 9 está cerca. Sí, Carrie y El Resplandor, por ejemplo, también son muy buenas. Esas no son de mi gusto, pero reconozco que el Resplandor a mí me atrapó cuando la vi de pequeño, la verdad. Para mí me parece una obra maestra. Sí, luego en relación a temas de efectos especiales o efectos de cámara, pues a mí la parte técnica del cine no me interesaba antes mucho. Sí, me llamaban mucho la atención los efectos especiales, lo que me interesaba siempre más es el guión y las interpretaciones, pero vi una vez el trabajo de un profesor universitario que se llama José María Sese, analizando las películas de Orson Welles y de John Ford, y desde ese momento me empezó a interesar mucho también la parte técnica de cómo colocaban la cámara, dónde la colocaban y por qué. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención han sido los planos secuencia. Y por pensar o hablar de planos secuencia, tenemos el famoso de Sed de Mal de Orson Welles, tenemos el de Sam Mendes, que seguramente serían 3 planos secuencia, supongo yo, según mis cálculos, en 1917, y la de Rodrigo Cortés para presentar El amor en su lugar. No sé qué opinas de esos planos, si hay alguno que tú destacarías, con cuál te queda y por qué. Pues me quedo con lo que, fíjate, los 3 son excepcionales. El de Sed de Mal es un precursor del plano secuencia, es el típico que le ponen a todos los estudiantes de cine para que aprendan a hacer un plano secuencia, absolutamente increíble. Para mí Sed de Mal es la gran película de Orson Welles. La que ponen en las listas es Ciudadano Kane, pero para mí su mejor película sin duda es Sed de Mal. Y luego 1917, que es la de Sam Mendes, toda la película supuestamente es un plano secuencia, aunque evidentemente está falseado, pero como tú dices, creo que son 3 planos secuencia en realidad. Sí. Y El amor en su lugar, que es una película absolutamente descomunal de Rodrigo Cortés, maravillosa. Empieza con un plano secuencia por el gueto de Varsovia que te pone los pelos de punta. Y yo tengo que añadir una más, que es el del Club Copacabana, de Uno de los nuestros, que es otra película absolutamente magistral de Martin Scorsese, sí. que también está en el libro, y que según los expertos es el mejor plano secuencia de la historia. Pues mira, ahora que hablas de Martin Scorsese y Uno de los nuestros, está sonando por aquí una sirena de policía. Por algo será. Fíjate. Mira, el cineasta Peter Weir, desde luego, tiene películas extraordinarias como Master and Commander, El show de Truman, si la memoria no me falla, y a mí me ha encantado que haya escogido Gallipoli, donde descubrimos el talento de Mel Gibson. Ahí Mel Gibson está que se sale. Yo creo que es una de las películas bélicas y antibélicas mejores de la historia. Yo creo que... Y eso pues me alegra mucho que haya escogido a alguna de Mel Gibson, porque Mel Gibson siempre entretiene, un actorazo. Lo que pasa es que te voy a tirón de orejas, porque yo de por ejemplo, de Mel Gibson y de Clint Eastwood, yo metía de Mel Gibson la metía todas, y de Clint Eastwood pues por lo menos 15. De Mel Gibson como director. Como director, sí. ¿No? Sí, bueno, tiene Braveheart, es la que yo he puesto. Sí. A mí La Pasión de Cristo me pareció una película totalmente desmedida. El hombre sin rostro está bastante bien, y Apocalipto también está bastante bien. Y luego Clint Eastwood a mí me encanta sí. Clint Eastwood. Creo que hay 5 o 6 películas suyas en el libro, y me parece el último gran clásico del cine americano, el último director clásico sin ninguna duda. Fíjate que está a punto de cumplir 95 años, sigue en activo, y su última película me encantó. Sí, Jurado número 2. A mí también. A mí me encantó. Qué maravilla, sí. a tus 90 y tantos años, que seas capaz de hacer una película tan pausada, tan bien contada, tan serena, tan intrigante, tan hermosa en cuanto a los colores, a la posición de la cámara, todo. Sí. ¿Y Peter Weir qué te parece? ¿Cómo? Dime. Peter Weir en esa película de Gallipoli. Sí, Peter Weir, vamos. Peter Weir es uno de los directores más injustamente subestimados de la historia del cine. ¿Ah, que sí? Peter Weir debería... Sí. Vamos, debería estar entre los 25 mejores directores de la historia. Sí. Para empezar. Pero entre que es australiano,
de que hacía películas extrañas, no extrañas, pero muy poco convencionales, y hacía un cine muy humano, muy comprometido con la sociedad, muy sobre las guerras, sobre inmigración. Eh, Peter Weir era un director incómodo, y fíjate que su película más taquillera es Único Testigo, que no es ni mucho menos su mejor película. No es la mejor, ¿no? Por eso, pero ha hecho siempre lo que ha querido, ¿no? Es un verso, como un verso suelto, pero que es un tipo que cuenta unas historias con una profundidad dramática, con una intensidad absolutamente maravillosas, y las convierte en obras de arte, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en El Club de los Poetas Muertos, sí, que es una película que no pasa de moda, ¿no? Tan inspiradora. El show de Truman es una obra maestra descomunal, sí, a pesar de Jim Carrey. Eso, a pesar de Jim Carrey, sí. Y bueno, Gallipoli, ¿no? A pesar de Jim Carrey, luego Gallipoli. Gallipoli es una de las primeras películas bélicas que yo recuerdo haber visto. Me impactó muchísimo su último plano. Muchísimo. Me dejó muy impactado. Y me pareció, como tú dices, una película bélica, pero sobre todo antibélica, ¿no? Sí. Cómo critica las guerras a partir de la historia de dos chicos cuyos sueños se van al garete por culpa de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y la verdad es que me encantó. Y luego Master and Commander me parece una película de aventuras al estilo clásico, tan bien hecha, tan grandiosa, y que fracasó tan injustamente, sí, porque supuestamente iba a ser el principio de una franquicia, que eso te dice como Peter Weir es capaz de hacer un cine que a Hollywood no le gusta, ¿no? Y es una pena, porque Peter Weir lleva desde 2010, si no me equivoco, sin poder dirigir una película. Sí, sí. O sea, 15 años, porque nadie se la produce. ¿Pero por motivos políticos, como le pasa a Mel Gibson? ¿O por qué? No, sencillamente porque la taquilla no va a estar, no va, porque la película no va a dar suficientes beneficios. Sí. O sea, Peter Weir necesita contar con grandes estrellas, grandes presupuestos, y eso exige que si haces 150 millones de presupuesto, la película tiene que recaudar mínimo a nivel mundial 500 para ser un éxito. Y Peter Weir no lo va a hacer, con lo cual está apartado de la industria. Sí, porque Master and Commander es un peliculón. Yo me he leído algunas de las novelas en las que se basa y están súper bien. La adaptación que hace es inmejorable, con lo difícil que eso en una novela, que son novelas de aventura bastante largas. Y luego, con respecto a Gallipoli, yo es que veo a Mel Gibson ahí que saca todos los registros. El de humor, el de drama, el de capacidades atléticas. Todo sale en esa película y la verdad que es que transmite mucha credibilidad. Eso es lo que tiene Mel Gibson. Incluso en la película que medio hizo, que esa de Entre la razón y la locura, ahí vemos a Mel Gibson haciendo de padre. Yo es que uno de los padres que me encantaría, junto al que te he dicho antes de Matar a un ruiseñor, son los dos padres del cine, porque a lo mejor esa película habrá pasado desapercibida, pero si uno se olvida de la película, nada más se centra en el momento en el que aparece el padre tratando a sus niños, que serán 5 minutos los que aparece Mel Gibson, eso es de quitarse el sombrero. Sí, pero bueno, en el caso de Mel Gibson creo que es un actor y director a quien sus polémicas personales pues le han pasado factura. Han pasado, sí, yo creo que no se ha tenido que retirar como otros. El alcohol hace mucho daño cuando no se sabe o no se puede controlar. Y yo creo que sus grandes meteduras de pata tienen que ver más con el alcohol que con otra cosa. Bueno, sí, lo que estaba diciendo es que Susan Sarandon tiene sus ideas políticas en el sentido contrario a Mel Gibson, y las muestra, pero no ha tenido esa problemática que yo creo que ha sido negativa para él. Luego, pasando un poco por encima de este libro, que es que nos podíamos quedar con cualquiera de las películas que hay. Todas las de Indiana Jones, las de Spielberg, las de cine clásico. Entonces, si te parece, para terminar, me gustaría que nos hablase de Gran Torino, que es una película que me encanta. Para mí, yo diría casi que es mi película favorita de Clint Eastwood. A lo mejor habrá alguna que sea mejor, a lo mejor Sin Perdón es mejor, a lo mejor Million Dollar Baby es mejor, pero a mí en el fondo y en la forma Gran Torino me gusta mucho. Entonces me gustaría que terminara hablando un poquito de Gran Torino y nos recomendase algunas películas de cine clásico de las que no hemos dejado así un poquito atrás.
Bueno, Gran Torino es como tú dices, no sabría decirte si es la mejor película de Clint Eastwood como director, pero sí que es una película muy importante, porque te muestra al Clint Eastwood de 78 años entonces, que es un tipo que ha aprendido mucho del oficio de director, que ya hace cine, cada película que rueda como director es casi un acontecimiento, es una obra maestra, y luego como actor, a mí me dice mucho como actor porque es la primera vez, y aquí me vas a permitir el spoiler, Sí. en el que Clint Eastwood muere en pantalla, en toda su carrera. O sea, él destruye su propio mito, ¿no? El mito del tipo de ideas casi pseudofascistas, tipo duro, violento, pues xenófobo. Sí. No, o sea, Clint Eastwood te demuestra en esa película cómo ha evolucionado como cineasta y como persona. Es una película, recordemos, sobre un tipo intratable, un veterano de guerra que tiene que proteger a su vecino, que es un inmigrante, de las bandas del barrio que lo acosan. Y es una película que es un canto a la tolerancia, a la amistad, ese Gran Torino, ¿no? Que simboliza tanto en la película. Sí. Y es una película que, fíjate, hablo de ella y me emociono. Y Claro, escucho es cuando le se dice... escucha la banda sonora. Sí. Sí. Es que cuando le dice, Dios mío, tengo más en común con esta gente que con toda mi familia. A mí eso me dejó impactado. Sí, porque es un tipo que está, a quien su familia da la espalda y que encuentra una familia en el lugar más insospechado. Y es una película de estas que te hacen pensar, que dices, bueno, oye, realmente me voy a replantear muchas cosas después de ver esto. Y sobre todo si un tipo como Clint Eastwood ha sido capaz de hacer semejante película. Luego, su mejor película para mí es Mystic River, como director. Ah. Pero esta, vamos, la tengo en el top 5 sin duda, y está en el libro, por supuesto. Sí. Y luego, sobre el clásico que me decías, pues mira, te voy a reivindicar una película que es de 1955, que se llama La noche del cazador. De es una película dirigida Charles Lawton, ¿no? De Charles Lawton, Eso es. que fue, o sea, la única película de Charles Lawton como director, y fue un fracaso tan grande que no pudo volver a dirigir ninguna otra película. Fíjate, hablábamos de Peter Weir. Bueno, por Charles Lawton, que hizo un peliculón, sí, no pudo hacer más porque la película no fue a verla a nadie. Y es una película que la ves ahora y es que te sigue poniendo los pelos de punta. O sea, Robert Mitchum hace una interpretación absolutamente sobrecogedora y es una de las mejores películas de cine negro, negro y de terror. Es que es una mezcla fascinante de géneros la que ofrece aquí Charles Lawton y un poco te da rabia, ¿no? Que este hombre no pudiera hacer más películas como director. Pero es una película que si no la has visto la tienes que ver ya, y si la has visto tienes que verla desde la perspectiva del paso del tiempo. O sea, es una película que merece ser reposada y merece ser redescubierta años después. Y bueno, es una película que no me canso de ver y creo que es una recomendación creo que bastante buena. Sí, pues sabe una cosa, Juan Manuel de Prada, en una entrevista que tuve con él fue una de las que recomendó. Y la verdad que lo planteó de una forma parecida a la tuya y dice que es una de las películas que más le ha fascinado. Recordemos que Juan Manuel de Prada pues ha ganado, por ejemplo, el premio Planeta y que todas sus novelas tienen muchísimo éxito. Sí. Bueno, es una película que a los que se dedican a la creación, a los artistas, les gusta mucho. Y bueno, creo que es un clásico de estos que no va a morir nunca. 55, fíjate, la película tiene exactamente 70 años y está perfecta, perfecta. Sí. Bueno, pues Pau Gómez, sabemos que te tienes que ir, recomendamos tu libro, Un buen año, con prólogo de Viggo Mortensen, de Ediciones La Cúpula. Ha sido un placer estar contigo y la próxima vez que escriba un libro esperamos que esté en los micrófonos de Directo a las Estrellas. Seguro que sí, gracias a vosotros. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted,
o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.